El objetivo de Platón en el Eutidemo es una vez más defender a Sócrates de las calumnias que se habían dirigido contra él, mostrando cómo el maestro difería en pensamiento y acción de los sofistas con los que se lo equiparaba. Construye, pues, el diálogo como si se tratase de una comedia, pero le asigna una tarea seria, la de advertir a las clases altas contra las doctrinas de los sofistas y de aquellos que, como Isócrates, pretenden que pueden formar ciudadanos virtuosos mediante la enseñanza de la retórica. A ello se suma la intención polémica que parece tener Platón hacia las demás escuelas socráticas, y en particular la de Euclides de Megara, a quien se acusa de ser erístico él mismo y por tanto alejado de la enseñanza socrática, de la que Platón se presentaba como único heredero legítimo. Por otra parte, Eutidemo y Dionisodoro, en la descripción de Platón, muestran una serie de características de los maestros sofistas. Esto incluye enseñar como extranjeros en Atenas a cambio de una tarifa, y que enseñan pues la virtud, enfatizando así el alcance de sus conocimientos y prometiendo a sus estudiantes un éxito rápido. La velocidad del aprendizaje que destacan como una ventaja de su enseñanza es para Platón un signo de falta de seriedad, y esto contrasta con su concepto de una educación filosófica larga y completa. Su particular énfasis en la erística también acerca a los hermanos, un movimiento que rivalizó con los platónicos en el siglo IV. Es posible pues que la imagen caricaturizada que Platón hizo de estos dos personajes también pretendiera servir como polémica contra ellos. Se dice además que Eutidemo y Dionisodoro eran hermanos de Quíos. Esta isla del Egeo frente a la antigua Esmirna fue el hogar del poeta Simónides y se dice que fue la cuna de Homero. Al igual que los hijos de Céfalo, a saber, Polemarco, Eutidemo y Lisias, que aparecen en la República de Platón, y el historiador Heródoto, Eutidemo y Dionisodoro participaron en la fundación de una nueva colonia ateniense en Turios, en el sur de Italia, en la década de 440. Esta colonización fue liderada por el sofista Protágoras a petición de Pericles. Tras el desastre de la expedición a Sicilia, quienes simpatizaban con Atenas fueron exiliados de Turios, y en este grupo de exiliados se encontraban nuestros dos sofistas. También se puede señalar que los dos hombres eran de hechos reales y no simplemente una invención de Platón utilizada como ataque contra Antístenes. Se evidencia por el hecho de que Jenofonte habla de Dionisodoro en sus memorias de Sócrates y Aristóteles se refiere dos veces a un argumento de Eutidemo, una vez en retórica y otra en refutaciones sofísticas, un argumento que no proviene del diálogo de Platón. Una clave importante para comprender el contexto la proporciona la figura del anónimo escritor de discursos judiciales, que se presenta al final. El hombre desconocido ataca violentamente a Sócrates y a la filosofía, y a su vez es duramente criticado por Sócrates. Aquí Platón evidentemente tenía en mente un grupo particular de retóricos que eran oponentes de su comprensión de la filosofía. Quizás el crítico anónimo puede ser entendido como cualquier representante típico del movimiento opositor, pero es probable que Platón tuviera en mente a una persona específica. Lo más probable es que su objetivo fuera su rival Isócrates, cuyo concepto educativo y visión del mundo eran incompatibles con las enseñanzas platónicas. El escritor de discursos anónimo aparece en el Eutidemo bajo una luz desfavorable, escucha todo el debate y luego es incapaz de reconocer el contraste flagrante entre el enfoque erístico y el socrático, pero en cambio presenta una condena general de la filosofía como conclusión. De este modo, Platón emite implícitamente un juicio devastador sobre la capacidad del retórico oponente para evaluar la competencia filosófica. El diálogo comienza con una petición de Critón, quien habiéndose mantenido al margen durante
la discusión el día anterior en el Liceo, pide a Sócrates que le resuma los argumentos que había discutido allí con dos extraños que no conocía, los sofistas Eutidemo y Dionisodoro. Sócrates, con evidente ironía, afirma que admira mucho la sabiduría de estos dos hermanos, tanto que quiere convertirse en su alumno. Se trata en realidad de dos grandes luchadores que, habiéndose formado como pancraciastas en su juventud, abandonaron más tarde la lucha con el cuerpo a cuerpo para dedicarse a la retórica. Y Critón pronto se dará cuenta de su sabiduría, tan pronto, cuando escuche sus discursos. Sócrates cuenta que se encontró en el Liceo solo y que pensó en irse, pero cuando se disponía a levantarse, una señal demoníaca lo invitó a quedarse. Y en efecto, unos instantes después, entran Eutidemo y Dionisodoro rodeados de discípulos, y luego otros muchachos, entre ellos Clinias y su amante Tesipo. Sócrates aprovecha la situación y canta ante Clinias las alabanzas de los dos invitados, sabios y famosos maestros de la retórica, capaces de enseñar a cualquiera cómo triunfar en un tribunal de justicia. Los dos sofistas, sin embargo, se burlan de las palabras del filósofo y señalan que tratan la retórica solo como un accesorio, ya que su principal interés es la enseñanza de la virtud, que dicen que pueden transmitir de la mejor y más rápida manera posible. Sócrates se muestra escéptico y asombrado y les pide que demuestren su sabiduría, persuadiendo a Clinias y Tesipo a seguir el camino de la virtud y evitar el del vicio. Eutidemo accede valientemente a la petición y así comienza la discusión. Eutidemo comienza a interrogar a Clinias, preguntándole si son los sabios o los ignorantes los que aprenden. El niño duda un momento y luego responde que son los sabios los que aprenden. Eutidemo le señala luego que cuando los jóvenes van a la escuela, los maestros les enseñan cosas que no saben y no cosas que ya saben. Por lo tanto, los que aprenden son ignorantes, no sabios. El público así aplaude la trampa tendida por Eutidemo, y los aplausos aumentan aún más cuando Dionisodoro, jugando con la ambigüedad del verbo que significa aprender, pero también entender, pregunta a Clinias si los alumnos sabios o los ignorantes entienden las lecciones del maestro. Clinias responde los sabios, y Dionisodoro se burla de él por haber afirmado lo contrario de lo que acababa de decir a Eutidemo. Por otra parte, Sócrates teme que el joven Clinias se desanime ante estos repetidos derrocamientos. Por lo tanto, le explica la naturaleza del proceso al que está siendo sometido. Los dos desconocidos no hablan en serio, bromean sobre los misterios que preceden a la proclamación, y él está siendo iniciado en los misterios del ritual sofístico. Todo esto es una especie de juego brusco que ahora ha terminado. La exhortación a la virtud seguirá y el propio Sócrates desea mostrar cómo debe llevarse a cabo tal exhortación, según su propia idea. Procede a interrogar a Clinias y el resultado de la investigación puede resumirse así. Todos los hombres desean el bien, y el bien significa poseer bienes, como la riqueza, la salud, la belleza, el linaje, el poder y el honor, sin olvidar las virtudes y la sabiduría. Y sin embargo, en esta enumeración se omite el mayor bien de todos. ¿Cuál es? La buena fortuna. Pero ¿qué necesidad hay de la buena fortuna cuando ya tenemos sabiduría? En todo arte y negocio, ¿no son también los sabios los afortunados? Esto se admite, y además la posesión de bienes no basta. También debe darse un uso correcto de ellos, que solo puede darse mediante el conocimiento. En sí mismo no son ni buenos ni malos. El conocimiento y la sabiduría son el único bien y la ignorancia y la necedad el único mal. La conclusión es que debemos adquirir sabiduría. ¿Pero se puede enseñar la sabiduría? Sí, dice Clinias. La ingenuidad del joven deleita a Sócrates, quien se ve inmediatamente liberado de la necesidad de discutir uno de sus grandes enigmas.
dado que la sabiduría es el único bien. Debe convertirse en filósofo o amante de la sabiduría. Lo haré, dice Clínias. Después de que Sócrates ha dado este ejemplo de su propio modo de instrucción, los dos hermanos reanudan su exhortación a la virtud, que es de un tipo completamente distinto. ¿Quieres que Clínias sea sabio? Sí. ¿Y aún no lo es? No. Entonces, ¿quieres que sea lo que no es y que no sea lo que es? Que no sea, es decir, que perezca. Que sean todos hermosos, amantes y amigos. Aquí Tesipo, el amante de Clínias, interviene con gran excitación, creyendo que les dará a los dos sofistas una lección de buenos modales, pero pronto se ve envuelto en las redes de su sofistería, y como parecía avecinarse una tormenta, Sócrates lo tranquiliza con una broma, y Tesipo entonces dice que no está injuriando a los dos sofistas, solo lo está contradiciendo. Pero, dice Dionisodoro, no existe la contradicción. Cuando tú y yo describimos lo mismo, o tú describes una cosa y yo describo otra, ¿cómo puede haber contradicción? En este caso, Tesipo es incapaz de responder. Por otra parte, Sócrates ya había oído hablar de la negación de la contradicción y quisiera que el gran maestro del arte le informara cuál es el significado de esta paradoja. No existe el error, la ignorancia ni la falsedad. Entonces, ¿qué pretenden enseñar? Los dos sofistas se quejan de que Sócrates está dispuesto a responder a lo que dijeron hace un año, pero que está desconcertado ante lo que dicen ahora. ¿Qué significa la palabra desconcertado? Sócrates, en respuesta, es informado de que las palabras son cosas sin vida, y las cosas sin vida no tienen sentido ni significado. Tesipo vuelve a estallar y de nuevo tiene que ser apaciguado por Sócrates, quien reanuda la conversación con Clínias. Aquí se resalta que los dos sofistas son como Proteo en la variedad de sus transformaciones, y él como Menelao en la Odisea, que espera restaurarlos a su forma natural. Como se mencionó anteriormente, había llegado a la conclusión de que Clínias debía convertirse en filósofo, y la filosofía es la posesión de conocimiento, y el conocimiento debe ser de una clase que sea provechosa y pueda usarse. ¿Qué conocimiento existe con tal naturaleza? No el conocimiento que se requiere en cualquier arte en particular, ni tampoco el arte del compositor de discursos, que sabe escribirlos pero no puede pronunciarlos, aunque también debe admitirse que es una especie de encantador de animales salvajes. El conocimiento que buscamos tampoco es el conocimiento del general, pues el general cede su presa al estadista, como el cazador al cocinero, o el cazador de codornices al criador de codornices. No tiene el uso de lo que adquiere. Los dos investigadores, Clínias y Sócrates, son descritos como vagabundos por un desierto que buscan el arte de la vida y la felicidad. Finalmente, se fijan en el arte real como poseedor del tipo de conocimiento deseado, pero el arte solo otorga a los hombres bienes que no son ni buenos ni malos. Y si decimos además que nos hace sabios, ¿en qué nos hace sabios? No en artes especiales como la zapatería o la carpintería, sino solo en sí mismo. O si decimos de nuevo que nos hace buenos, no hay respuesta a la pregunta. ¿Buenos en qué? Finalmente, desesperados, Clínias y Sócrates recurren a los dioscuros y solicitan ayuda. Después Eutidemo argumenta que Sócrates sabe algo, y como no puede saber y no saber, no puede saber algunas cosas y no saber otras, y por lo tanto lo sabe todo. Él, Dionisodoro y todos los demás hombres lo saben todo. ¿Saben zapatería? Sí. El escéptico Tesipo querría alguna prueba de esta extraordinaria afirmación. Creerá si Eutidemo le dice cuántos dientes tiene Dionisodoro y si Dionisodoro le da la información similar sobre Eutidemo. Incluso Sócrates se muestra incrédulo y se entrega a una pequeña burla a costa de los hermanos, pero se contiene recordando que si los hombres que serán sus maestros lo consideran estúpido, no se molestarán con él. Se produce otra falacia que gira en torno al carácter absoluto del verbo conocer, y aquí Dionisodoro es sorprendido dormido y Sócrates lo induce a confesar que no sabe
que el bien es injusto. Sócrates así apela a Eutidemo y al mismo tiempo reconoce que no puede, como Heracles, luchar contra una hidra, e incluso Heracles, ante la proximidad de un segundo monstruo, llamó a su sobrino Iolao en busca de ayuda. Dionisodoro replica que Iolao no era más sobrino de Heracles que de Sócrates, porque un sobrino es un sobrino, y un hermano es un hermano, y un padre es un padre, no de un solo hombre, sino de todos, ni solo de hombres, sino de perros y monstruos marinos. Tesipo aquí se burla de las consecuencias que siguen. Mucho bien ha sacado tu padre de la sabiduría de sus cachorros. Pero dice Eutidemo, sin tapujos, nadie desea mucho bien. La medicina es un bien, las armas son un bien, el dinero es un bien, y aun así puede haber demasiado en lugares indebidos. No, dice Tesipo, nunca sobra oro, y serás feliz si tuvieras 3 talentos de oro en el estómago, un talento en la coronilla y un estáter en cada ojo. Tesipo, imitando la nueva sabiduría, responde, ¿y consideran los escitas los más felices de los hombres a quienes tienen el cráneo dorado y ven el interior? ¿Ves, replica Eutidemo, que tiene la cualidad de la visión y que no la tiene? ¿Qué tiene la cualidad de la visión? ¿Y ves nuestra vestimenta? Sí, entonces nuestras vestimentas tienen la cualidad de la visión. A continuación se presenta un juego de palabras similar que Tesipo replica con éxito, para gran deleite de Clinias, a quien Sócrates reprende por reírse de cosas tan solemnes y hermosas. Pero existen las cosas bellas, y si las hay, ¿son lo mismo o no que la belleza absoluta? Sócrates responde que no son lo mismo, pero que cada una de ellas posee cierta belleza. Tras unas cuantas anfibolias más, en las que Sócrates, como Tesipo, para defenderse, toma prestadas las armas de los hermanos, ambos confiesan que los dos héroes son invencibles, y la escena concluye con un gran coro de gritos y risas y un discurso de Sócrates. En primer lugar, elogia la indiferencia de Dionisodoro y Eutidemo hacia la opinión pública, pues la mayoría de las personas preferirían ser refutadas por tales argumentos antes que usarlos para refutar a otros. En segundo lugar, destaca su imparcialidad, pues se callan a sí mismos y a los demás. En tercer lugar, destaca su liberalidad que les lleva a revelar su secreto a todo el mundo. Deberían ser más reservados y no permitir que nadie asista a esta exhibición sin pagarles una generosa tarifa. O mejor aún, podrían practicar solo entre ellos. Finalmente se concluye con una respetuosa petición de que los reciban a él y a Clinias entre sus discípulos. Luego Critón le cuenta a Sócrates que ha oído a un miembro del público criticar severamente esta sabiduría, sin perdonarle al propio Sócrates por tolerar tal exhibición. Sócrates pregunta qué clase de hombre era ese crítico censurador. No un orador, sino un gran compositor de discurso. Sócrates comprende que es un animal anfibio, mitad filósofo, mitad político, uno de los que tienen una opinión muy alta de sí mismos y un resentimiento hacia los filósofos a quienes imaginan como sus rivales. Son una clase que es muy propensa a ser atacada por Eutidemo y sus amigos, y tienen un gran concepto de su propia sabiduría, pues se creen tener todas las ventajas y ninguna de las desventajas tanto de la política como de la filosofía. No comprenden los principios de la combinación y por lo tanto ignoran que la unión de las dos cosas buenas que tienen diferentes fines producen un compuesto inferior a cualquiera de ellas tomadas por separado. Poco después, Critón se preocupa por la educación de sus hijos, uno de los cuales está creciendo. La descripción de Dionisodoro y Eutidemo le sugiere la reflexión de que los profesores de educación son seres extraños, y Sócrates lo consuela con la observación de que los buenos en todas las profesiones son pocos y recomienda que él y sus hijos sigan sirviendo a la filosofía y no se preocupen por este tipo de profesores. Bueno, podemos señalar que hay una etapa en la historia de la filosofía en la que lo antiguo se desvanece y lo nuevo aún no había cobrado vida plena. Grandes filosofías como la eleática o la heraclitia habían ampliado los límites de la mente humana. Estas comenzaban a desaparecer en las palabras, subsistían solo como formas arraigadas en el lenguaje y como elementos problemáticos del pensamiento
que no podían usarse ni justificarse. El mismo carácter absoluto que antes se atribuía a las abstracciones se atribuye ahora a las palabras que las representan. La filosofía, que en la primera y en la segunda generación eran grandes inspiradoras de esfuerzo de reflexión, en la tercera se volvió sofística, verbal y erística. Y en esta etapa de la filosofía, la que Platón satiriza en el Eutidemo y las falacias que señala, nos parecen insignificantes hoy, pero no lo era en la época anterior a la lógica, ya que en el declive de las filosofías griegas primitivas, era una época en la que el lenguaje comenzaba a confundir el pensamiento humano. Además, las caricaturiza de forma sutil, gracias a quienes las defendían con seriedad. Esta situación era palpable para Platón, y nos inclinamos a preguntarnos cómo alguien pudo haber sido engañado por ellas. Pero debemos recordar también que hubo una época en la que la mente humana apenas se desenredaba de tales falacias. Como siempre, la educación es el tema común de todos los diálogos anteriores de Platón. La observación final de Critón, que le cuesta educar a sus dos hijos, y el consejo de Sócrates de que no abandone la filosofía por no tener fe en los filósofos, parece ser una preparación para la declaración más categórica del Menón. La virtud no se puede enseñar porque no hay maestros. En resumen, la obra señala que la sofistería degenerada y representada por los dos hermanos de Quíos no se obtiene ningún provecho en términos de sabiduría, y como el propio Sócrates señala en el transcurso del diálogo, ningún provecho puede provenir de ninguna habilidad que no emplee la sabiduría. Pero la sabiduría, en última instancia, es proporcional al cuidado del alma, y es precisamente esto lo que Eutidemo y Dionisodoro, supuestos expertos en virtud, no comprenden.